Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 30. Nota rápida del autor. Varios lectores se sintieron confundidos por los puntos de vista confusos de los dos últimos capítulos. Sentí que necesitaba ampliar la perspectiva principal de Amiya, Chen, Tallulah y Patriot. Todos fueron personajes importantes durante el primer arco argumental importante de Artmigt. Dado que planeo incorporar a la mayoría de ellos como personajes centrales en el futuro, quise expandir aún más sus poderes y personajes durante su arco argumental. Intentaré reducir los puntos de vista confusos ahora. Quizás había esperanza. Tallulah vio cómo Caschay luchaba por seguir luchando a pesar de las heridas que tenía en el cuerpo. Sentía el dolor, pero no era ella quien se obligaba a luchar tras recibir un gran corte en el costado. Siseó para sus adentros mientras Caschay sacudía su cuerpo de un lado a otro. De alguna manera, logró superar el dolor y moverse con fluidez. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de su poder. Estaba flaqueando y Caschay parecía no tener los medios para lidiar con él. Tallulah. Un rugido llenó el aire. Caschay levantó la vista y soltó una risita sombría. Ya era hora, estaba pensando cuándo aparecerías. Tallulah apretó los dientes. Este monstruo no tenía derecho a usar su cuerpo de esa manera. Sin embargo, no se le ocurría nada peor que él. La cantidad de muertes y tragedias que Caschay había causado era irreparable. Ríndanse. Están rodeados. Esas palabras salieron de la corpulenta figura de Patriot mientras se acercaba lo suficiente para llamarla. Tienes razón, ya no tiene sentido luchar. Caschay se rindió a regañadientes. El ataque de Tallulah la había conmocionado más de lo que hubiera deseado. Su poder era abrumador y Caschay estaba solo contra 7 enemigos, posiblemente más. Mucho peor cuando eran especialmente poderosos. Levantó lentamente los brazos, indicando su rendición. Nadie le creyó. Los dos luchadores de pelo blanco mantuvieron la distancia. Patriot redujo la velocidad, pero se colocó justo delante del dúo. Tallulah se mantuvo más alejada, pero a una distancia que les permitía hablar. Caschay observó a los dos últimos combatientes, más lejos. Frostnova y el joven líder Kautus de Rhodes Island observaban desde lejos, probablemente desconcertados por la pausa en el combate. La última chica de pelo negro estaba muy lejos para ver con claridad, pero no se había acercado. Aún así, Caschay la vigilaba. De todos los presentes, ella era la que representaba la mayor amenaza para interrumpir su magia. Patriot la miró fijamente. Dio un paso al frente mientras sacaba la inusual daga púrpura que Shirou le había dejado. Recordó cuando el arquero le dijo que cortara a Tallulah con ella, algo que debería haber hecho antes. Fue su error el que causó todo este problema. Pero Caschay no iba a permitir que eso volviera a suceder. El sonido de una espada desenvainándose congeló a todos. Caschay sonrió, colocando la espada justo al lado de su cuello. Acércate más, y descubriremos qué pasa después. Su mirada recorrió a los 4 enemigos frente a él. Observó sus reacciones. Eran los más cercanos y los que podían enfrentarse físicamente a él. La chica desconocida con Chen se ocupaba de sus artes, mientras que Amiya y Frostnova estaban demasiado lejos. Los dos combatientes de pelo blanco no reaccionaron mucho. Mantuvieron la guardia. El rostro de Patriot se frunció levemente. No había cambiado mucho. Era la última persona a la que Caschay encontraba una debilidad que pudiera explotar. El rostro de Chen se quedó paralizado, horrorizado, observando a Caschay apuntar con una espada al cuello de su hermana. Por la famosa serpiente negra inmortal, esperaba algo más. Retumbó la voz del viejo mendigo. La mirada preocupada de Chen se volvió hacia él con sorpresa. ¿Es la vida de Tallulah tu última moneda de cambio? ¿Qué quieres decir? Dijo la voz temblorosa de Chen. La ira de antes se había extinguido al instante en que Tallulah le puso una espada en el cuello. Esa no es Tallulah. Caschay la está controlando. La mirada de Chen se movió lentamente hacia atrás para fijarse en el Draco occidental frente a ellos. En efecto, lo que dice es cierto. Soy Caschay, admitió Caschay, hundiendo el cuchillo más profundamente en las emociones de Chen. Tu hermana se fue hace mucho, querida Chen. No le creas.
La verdadera Talula habló conmigo antes. ¿Y dónde está la verdadera Talula de la que hablas? No la veo. No la siento. Talula se estremeció por dentro. No se me ha mostrado en todo este tiempo. Está demasiado asustada. Demasiado débil. Talula ni siquiera tuvo la fuerza para enfrentarme. La sonrisa de Caschei se ensanchó. Skadi, Specter, ¿qué pasa ahí? El comunicador de 2 egirianos zumbó. Todos a su alrededor lo oyeron. Hemos tenido algunos problemas. Talula dice ser otra persona y se mantiene como rehén, informó Skadi después de unos segundos. ¿Qué? Por favor, sería de mala educación no incluir el tema en la conversación cuando se trata de ellos, dijo Caschei con voz monótona. Por favor, llámela. Deseo hablar con el joven líder de Rhodes Island. Talula quiere conocerte. Skadi transmitió su mensaje. ¿Ella me está pidiendo que venga? Sí. Talula tenía sentimientos encontrados ante la situación. No quería morir. La razón por la que no se había desvanecido todos estos años, la pequeña parte de ella que deseaba sobrevivir. Al mismo tiempo, no podía imaginarse viviendo con los pecados cometidos en su nombre. Era demasiado inocente, pero fue precisamente por su debilidad que Caschei se desató. Toda la muerte y el sufrimiento que la reunión había causado a infectados y no infectados, todas las vidas asesinadas y pueblos destruidos a su paso. Talula se quedó sumida en el odio hacia sí misma mientras el silencio llenaba la atmósfera. El repiqueteo del luchador más joven atrajo la atención de todos. Joven. Oír era diferente a ver. Incluso Talula asumió el liderazgo unos años después que la chica que tenía delante. El joven Kautus miró a Caschei. No. La miró. Talula no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la observaban. Es un honor conocerte por fin, dijo Caschei con voz ronca. ¿Podrías decirme el nombre del protegido de la dama Kal'tsit? Amilla, respondió el Kautus de inmediato. ¿Eres Talula? La líder de la reunión. Dentro de su cuerpo, Talula sintió una punzada de angustia. No, no eres ella. Eso pilló desprevenidos a los que estaban a su alcance. La única excepción fue Patriot, quien miró a Amilla. Solo él sabía que no era la verdadera Talula, pero de alguna manera el joven Kautus también lo sabía. La expresión de Chen, la otra dragona cercana, se ensombreció y apretó la espada con más fuerza. No reaccionaste a mi pregunta, algo dentro de ti sí lo hizo. Caschei rió entre dientes. Qué astuta observación, pequeña. Tienes razón. No soy ella. Dime, Kal'tsit te ha advertido sobre mí. ... Estoy decepcionado. Servimos al mismo emperador antes. Muy bien. Permíteme presentarme. Soy Caschei, o más conocido como la serpiente negra inmortal de Ursus. Caschei miró la espada que Talula sostenía en el cuello. Me inclinaría como cortesía, pero la situación me lo impide. ¿Qué quieres? Gruñó Chen, frustrada. Te estás demorando. Has perdido. ¿Qué más ganas con esto? Tan descarado como lo fue tu tío. ¿No te ha enseñado a esperar y observar? Respondió Caschei con calma. Siempre hay algo que ganar. ¿Quieres conservar el cuerpo?, supuso Patriot. ¿Cómo no? Un anfitrión tan poderoso. Una magia tan poderosa. Talula seguirá haciéndose más fuerte. Maldito bastardo, siseó Chen. ¿Cómo logras controlar su cuerpo? Me lo dio Talula, tarareó Caschei. No, no lo hizo. Siente dolor y desesperación. La verdadera Talula no quería nada de esto, dijo Amilla. Sigue ahí. Debajo de todo, sigue viva, Caschei. Rugió Chen. Todos los que estaban cerca sintieron el peso de su ira. Su voz denotaba furia y odio. La espada en su cadera se sacudió violentamente. Chen sintió que Kik Xiao exigía ser liberada, pero la espada en el cuello de su hermana la agarró con fuerza. No podía arriesgar la vida de Talula allí. Fue su consentimiento. Así fue como pude hacer todo. Ella estaba muy dedicada a luchar por su causa. Entonces, ¿por qué sufre? Siento un gran dolor y angustia dentro de ti. Amilla habló en voz baja y preocupada. ¿Por qué? ¿Para qué sirve todo esto? ¿De qué sirve el dolor y el sufrimiento de las consecuencias? Porque Ursus lo necesita. Amilla y Chen recurrieron al único forastero contra Talula.
Todos, excepto Patriot, eran de Rhodes Island. Ninguno esperaba que el Wendigo respondiera por ella. Caschay quiere iniciar una guerra entre Ursus y Dian. Si Chernobog se estrella contra Lungmen, el 4 ejército Ursus, que se encuentra cerca, tendría una razón legítima para exigir acceso más allá de la frontera de Ian con el pretexto de investigar el desastre. Ian probablemente se negaría y negociaría que Ursus enviara un grupo más pequeño para investigar conjuntamente. A partir de ahí, sería fácil intensificar el conflicto entre ambos, explicó Patriot. Shirou nos advirtió antes de la batalla. Había pocas pruebas que respaldaran la teoría, pero el arquero les admitió que podía leer la historia de un objeto. Shirou no tenía que revelar su habilidad, a menos que necesitara su confianza. Un gruñido molesto surgió de detrás de Amiya, captando la atención de todos. Caschay parpadeó al ver al misterioso hechicero, que apareció con Chen pisotearlo. Los demás quedaron igualmente sorprendidos, a juzgar por las expresiones que pudo ver. Estúpido. Sabía que había una razón por la que no escapó antes. La mujer alzó la voz al llegar. Señorita Rin. No es seguro. No me importa. Este bastardo es la razón por la que estoy atrapada aquí. La chica señaló a Caschay con el dedo. Shirou habría escapado antes si no hubiera olido este desastre. Ese estúpido nunca se niega a salvar a la gente. ¿Conoces a Shirou? Debe ser el Dr. Rin, su colega, supuso Caschay. Los nombres de los médicos de la clínica Fuyuki se difundieron entre la reunión tras el descubrimiento de la clínica. Se aseguró de recordar los rasgos de la mujer para el futuro. Me habría gustado conocerte en mejores circunstancias, tu colega es un hombre muy interesante. No eres el primer parásito que conozco. El anterior era igual de malo, dijo el supuesto médico. Talura guardó silencio. La espada que sostenía en la punta de su garganta captó su atención, aunque no toda. Parásito, dijo la chica. Qué descripción tan acertada para Caschay. Ojalá Talura fuera lo suficientemente fuerte para defenderse. En cambio, era débil. Patética. Impotente. Qué curioso. El último parásito también subyugó a mi hermana. Rin mantuvo la mirada fija en Caschay. Quizás solo tengo algo en contra de que los parásitos controlen a las hermanas. Eres médico, ¿verdad? Los médicos salvan vidas. Caschay señaló a su alrededor con el brazo libre. Todo esto no es nada. No cuando cientos de miles podrían salvarse. Ursus necesita tierra. Mi gente se muere de hambre en el norte. No hay suficientes tierras de cultivo para nosotros. Ian es rico. Tienen tierras que no usan. Tierras que salvarían a mi gente. No pareces alguien a quien le importe la gente, comentó Rin. En la torre del reloj había mucha gente como él. A los magos no les importaba mucho la vida. La investigación lo era todo para ellos. Harían lo que fuera por el progreso, por cualquier medio necesario. La torre del reloj no se inmutó al encontrarse con la pérdida de vidas. Su único problema era cuando demasiadas pérdidas llamaban la atención del mundo normal. ¿Cuánta gente tiene que morir por este objetivo? Miles hoy. Cientos de miles más si Chernobog ataca a Lungmen, ¿verdad? Sabía que Shirou jamás permitiría que eso sucediera. Era su sustento. En cuanto olía gente que salvar, su primer instinto era ayudar. Caschay habría sido perfecto para la torre del reloj. Este era más el campo de Rin. Podía ver a Shirou cayendo en las trampas de Caschay. Habría sido guiado salvando vidas mientras Caschay ejecutaba sus verdaderos planes. Si tan solo no involucrara vidas, Shirou lo habría ignorado. A veces, seguía siendo el mismo idiota de hace 10 años. ¿Cómo pudo Talura estar de acuerdo con tu plan? Talura se animó. Creció en Lungmen conmigo. ¿Qué le hiciste? Dentro de su cuerpo, Talura sintió un calor crecer. Chen no creía que hiciera algo así. Su media hermana. No le hice nada. Me dio permiso para controlar su cuerpo por el bien del pueblo. La voz de Caschay resumaba mentiras. Cada palabra y frase que salía de su boca era una puñalada brutal para Talura. Hemos liderado la reunión durante años. Les garantizamos el mejor camino a seguir. La muerte no es el mejor camino a seguir, este no es el camino, Talura. La voz de Chen se suavizó.
Seguía enfadada, pero las palabras de Patriot seguían en su mente. No era Talula a quien le hablaban. Era Caschei. Sé que sigues ahí dentro. Por favor, no dejes que Caschei gane. Talula tembló. Chen aún tenía fe en ella. Incluso después de todo, si no luchas contra él, te dejaré morado hasta que te rindas, amenazó Chen. Te arrepentirás. Esa era sin duda una forma de motivarla. Talula sintió que su boca sonreía lentamente. No pudo evitar sentirse un poco más animada. Chen intentaba hablar con ella. Aunque su hermanastra no supiera que sus palabras habían llegado a Talula, ella seguía adelante. No quedará nada de ella. Ya he puesto mis condiciones. Caschei miró fijamente a Chen. Suéltame o morirá. Talula tomó una decisión. Lo intentaría. Si no era por los esfuerzos de su hermana, al menos por quienes la seguían. Por quienes creían en ella para salvarlos. Sus brazos, que sentía que no estaban conectados con ella, de repente se sintieron como si fueran suyos. Sin embargo, el poder de Caschei sobre ellos persistía. Solo podía sentir la mitad del control que una vez tuvo. Fue suficiente. Talula podía sentir el control. No mucho, pero suficiente. No podía dominar a Caschei ahora mismo, pero podía actuar por un rato. Sus labios se movieron antes de que la vacilación se apoderara de ella. Mátame, antes de que Caschei mate más vidas. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro frente al grupo cuyo objetivo era acabar con ella. Protejan la reunión de mí, por mí. La mirada de Talula se apartó de la de Chen y se encontró con la de Patriot, cuya mirada se endureció. Su intercambio fue de mutuo entendimiento. De todos los presentes, solo él tuvo la convicción de cumplir su súplica. Bueno, era de esperarse. Shirou sabía que estaba entrando en una pelea perdida. Con o sin el Santo Grial, no podía competir contra ambos solo. La balanza se inclinaba demasiado a su favor. Uno era un héroe legendario, famoso en todo el mundo. El otro, un anfitrión dedicado al Santo Grial, aunque fuera una pequeña parte de él. Fortalecido e influenciado por la corrupción del Grial, nada de lo que Shirou tenía podía eliminar la maldición ni su influencia sobre ella. Sakura Matou permanecía a cierta distancia, estudiando un pequeño cristal de Originium, del que había roto un fragmento más grande incrustado en el techo del edificio. Arthur y Pendragon vigilaba entre ellos, observando a Shirou y sus restricciones con atención. El lodo oscuro que sostenía a Sakura le impedía moverse. Tenía suerte de que aún no lo hubiera matado ni corrompido. Sin duda, la voluntad de Sakura impedía que la sustancia negra lo devorara como a todos los demás cuerpos con los que se topaba. No es solo maná corrupto. Shirou oyó a Sakura susurrar. Reinaba el silencio a su alrededor. El sonido de las batallas en la ciudad, si es que aún quedaba alguna, era demasiado lejano para alcanzarlos. Allí arriba, en lo alto de la torre de control de Chernobyl, solo se oía el viento que los azotaba. Hay algo dentro. Algo grande. Sakura levantó el Originium y se lo mostró. ¿Puedo sentirlo? No. El mal dentro de mí lo siente. El mal del mundo en su interior reaccionaba al contenido del cristal. Podía sentir algo dentro. No sabía qué era, pero el mal del mundo lo deseaba. No tenía jurisdicción sobre la materia. Su poder estaba sobre las mentes de los hombres. Sobre las emociones. Sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. ¿Quiere Originium?, preguntó Shirou. No podía hacer mucho tras la derrota. Incluso con el Santo Grial potenciándolo, sus preparativos fueron interrumpidos por saber. Ella ya había luchado junto a él antes. Sin mencionar su anterior etapa como sirvienta de su padre. Era más que consciente. Esta vez estaba más preparada. Saberlo repelió y rompió sus catalizadores, retrasando la capacidad de Shirou para manifestar obras de espada ilimitadas. Era la única carta que tenía para igualarla a ella y a Sakura. Con sus preparativos arruinados, fue una derrota rápida y estrepitosa para la mujer que lo entrenó durante un breve periodo. No puede usarlo. Había cosas dentro del Originium. Sakura no podía explicarlo. Lo que sí podía decir es que no estaban vivas en un sentido que ella conocía. Era el mal del mundo el que intentaba penetrar en el funcionamiento interno del misterioso mineral.
Sakura solo podía vislumbrar pequeñas pistas, pero nada que pudiera percibirse fácilmente. Shirou dudó. Si el mal del mundo estaba interesado en el Originium, entonces el mineral era sin duda algo mucho más peligroso que una infección terrestre. Crecía en materia viva e inerte por igual. No había cura, aparte de su método para extraer o reciclar el exceso contagioso que el cuerpo absorbía. Aún así, algunos habían vivido con él tanto tiempo que el Originium se había incrustado en sus cuerpos. Eliminarlos habría significado arrancar el Originium de órganos vitales. La gente moriría. Era demasiado peligroso. No lo puedes usar. No está vivo. Ni tiene los medios para sacarlo, sea lo que sea. Sakura estaba bajo la influencia de todo el mal del mundo, pero también le interesaba el Originium. Su objetivo principal, capturar a Shirou, había terminado. Lo siguiente que podía hacer era continuar su investigación sobre este extraño mineral de Terra. Por lo que sé, hasta que descubramos los medios para activar el Originium, todo el mal que alberga le será inalcanzable. Ese era el único acceso que todo el mal del mundo tenía. El mineral contenía maldad y era la conexión que usaba para sondear el contenido inactivo. Los ojos de Shirou se abrieron de par en par. Ya sabían que Originium era la mayor fuente de sufrimiento que veían en Terra. Solo por eso, el mal del mundo debería haber estado interesado. Descubrir que había algo más dentro relacionado con la maldición lo alarmó. Hablaría de esto con Rin más tarde. El ruido de una puerta al abrirse de golpe les llamó la atención. Shirou se quedó paralizado. No esperaba que viniera nadie. El mal del mundo tendía a inundar el área circundante con su lodo corrupto. Nadie debería haber podido acercarse, y mucho menos escalar la torre de control de Chernovod. El primer rostro que apareció por la puerta le resultó familiar. Era el curanta con el que había dejado a 2 nobles fantasmas. Nearl salió corriendo, con ellos al frente. Lord Camelot, con el escudo para invocar el castillo Camelot en alto, defendía a Excalibur Galatine, escondida tras ella, lista para ser usada, a juzgar por el brillo amarillo que emanaba. Tras ella había un grupo de personas, que Shirou no reconoció al principio. Vestían uniformes azules y negros. Incluso había una especie de monstruo negro con ellos. Llevaba a una chica atada, vestida de negro, que no paraba de gritar blasfemias. «Shirou», exclamó Nearl al observar la escena. Shirou los veía bien desde su posición, y siguió observando al equipo hasta que se dio cuenta de quiénes eran. La felina de pelo verde que miraba entre él y Sakura tenía un rostro familiar. Era Kal'tsit, la líder de Rhodes Island que visitó su clínica una vez. Shirou investigó sus antecedentes, o lo poco que pudo averiguar de Chernovod. Los demás que estaban detrás de ella fueron fácilmente identificados como Rhodes Island. Shirou recordó que los había visto una vez. Estaban dentro de Chernovod cuando la reunión invadió la ciudad. Atrás, advirtió Shirou. Es más fuerte que yo. No sabía si alguien podría igualarla. Nearl podía correr más rápido que él en línea recta, pero eso no le serviría de mucho en combate cuerpo a cuerpo. Excalibur Galatine y Lord Camelot podrían resistir contra una Excalibur corrupta, pero Shirou no arriesgaría esa oportunidad. Nearl se enfrentaría a saber y no sabía lo suficiente sobre el curanta. Le entregó esos noble fantasmas para que luchara contra Talula, no contra saber. ¿Cómo te llamas? Shirou volvió su atención a la fuente de esas palabras. Saber miraba a Nearl, pasando la mirada de los noble fantasmas que Shirou le había proporcionado al rostro de su portador. Nearl. ¿Y tú eres? Nearl ajustó su postura. Inclinó el cuerpo a la defensiva, manteniendo el equilibrio y lista para saltar en cualquier momento si la mujer frente a ella atacaba. Nearl observó su apariencia. Al igual que ella, la mujer tenía el cabello rubio pálido. Sus ojos brillaban con un amarillo intenso. Era inquietante como sus ojos también coincidían en color. Ahí terminaban sus similitudes. La mujer vestía una armadura oscura y llevaba una espada roja y negra. Nearl no llevaba armadura. Ella y Shirou escaparon de la prisión de la reunión sin llevarse nada, salvo algunas armas que robaron para una escaramuza temprana, hasta que Shirou las fabricó de la nada. Saber. El espíritu heroico seguía observando a Nearl. Ella aún no había intervenido, contenta con mantener a raya al nuevo grupo.
No se acercaban a Sakura ni intentaban alcanzar a Shirou. «Doctora Sakura», gritó Calcit. Levantó la mano para indicar a todos los que estaban detrás que se detuvieran. No es que hubieran hecho ningún movimiento repentino desde que llegaron a la azotea. ¿Qué ocurre? Estoy estudiando Originium. Shirou vio que Sakura ignoraba al grupo de Rhodes Island. Su atención estaba centrada en el mineral que tenía en la mano. El objetivo de mi hermana y mío está cumplido. Hemos recuperado a Shirou. Entonces, ¿puedo preguntar qué es todo este líquido oscuro que te rodea? La ciudad se ha llenado de él. Calcit observó el lodo oscuro y pulsante que rodeaba a Sakura y Shirou. Habían repelido la esencia desconocida mientras subían a la torre. Nada funcionaba, salvo las armas que Near llevaba consigo. Near la había cortado y apuñalado el lodo para ellos. Calcit abordaría la situación con diplomacia. Habían visto y oído sus efectos. La ciudad estaba inundada, y todos los cuerpos que esperaban ver habían desaparecido. Algo andaba mal. Barro corrupto. No tengo una palabra para eso. Sakura no miró a Calcit ni una sola vez. Mantuvo la vista fija en el mineral rojo oscuro que tenía en la mano. La isla de Rhodes destaca en el estudio del Originium, ¿correcto? Somos la organización que más lo ha estudiado. Calcit mantuvo su enfoque diplomático. La mujer frente a ella era completamente distinta a la Sakura que conoció en Lumen. Su afabilidad había desaparecido, reemplazada por una personalidad fría como el hielo. Podría ser otra persona, pero demostró tener el mismo objetivo que Rin y Sakura compartían antes. Su meta era encontrar a Shirou. ¿Saben qué contiene el Originium? Sakura extendió el brazo para mostrarles el mineral que tenía en la mano. Me gustaría saber más sobre ello. No sabemos mucho al respecto, ni siquiera con toda nuestra investigación, admitió Calcit. En cambio, somos más capaces de lidiar con sus efectos. Una lástima. Sakura contempló la ciudad. Era solo una placa del cuerpo entero, pero aún contenía una porción considerable de Chernobyl. La lucha ha terminado. Eso atrajo la atención de todos, excepto de Saber. ¿Puedes saberlo? Calcit no había recibido noticias de los otros dos grupos de Ri en la ciudad. Aún así, habría sido casi imposible saber si la batalla en la ciudad había cesado por completo. Había demasiado terreno que cubrir y muy poca información sobre la isla de Rhodes. Ya no hay más gente muriendo. Era alarmante que Sakura lo supiera, pero Shirou suspiró aliviado por dentro. Aún no estaba tranquilo, pero la noticia del fin de la guerra civil de la reunión era, aún así, una buena noticia. Era un problema menos con el que lidiar. Sakura. Me encontraste. Se acabó. Podemos parar ahora. Es cierto. No hay nada más que ganar aquí. Está empezando a retirarse. Le informó Sakura. Podía sentir que el mal del mundo todo declinaba. Estaba retrocediendo. No tenía nada más que hacer. Había luchado contra él para evitar que matara a todos. Sakura no pudo detenerlo por completo. Al final, absorbió a todos los muertos. Ahora que todos habían dejado de luchar, el mal que impregnaba Chernobyl había sido reemplazado por el miedo. Al mal del mundo todo no le interesaba el miedo. Le interesaba el mal. Sería atraído donde existiera el mal. El lodo oscuro del techo comenzó a desaparecer ante la vista de todos. En cuestión de minutos, desapareció. La atmósfera oscura del techo se disipó y Sakura volvió lentamente a la normalidad. Shirou observó su cuerpo, que minutos antes había estado envuelto en corrupción. Todo había desaparecido. Estaba ileso. Miró a Sakura con preocupación. Eso no había sucedido antes. Sakura no tenía tanto control sobre el mal del mundo. Era al revés. Este la controlaría a ella y ella haría todo lo posible por combatirlo. Sakura. Shirou susurró con preocupación. No fui yo, se retiró sola. Su voz había vuelto a la normalidad. Suave. Amable. Cansada. Parecía que estaba a punto de desplomarse. Fueron sus últimas palabras antes de caer. Shirou iba un paso por delante, corriendo hacia adelante para detenerla. Nearly y los demás intercambiaron miradas. Todos seguían en alerta máxima. Ahora eran muy cautelosos con la doctora Sakura.
Acababan de descubrir algo que sin duda era un secreto. La doctora Sakura portaba algo tan maligno y maldito que no tenían forma de combatirlo. Ejem. Calcit emitió un sonido para captar su atención. Dr. Shirou, ¿está la situación bajo control? Su prioridad era asegurar que ningún brote del desastre maldito volviera en ese momento. No lo sé. No creo que regrese ahora que se fue. No sabemos cómo responde. Pero si Sakura dice que se retiró, no volverá hasta que algo lo active. Rin y yo la sellaremos de nuevo, pero buscaremos mejorar nuestras medidas de seguridad. Shirou no quería involucrar a otros en su lío, pero no tenía opción. Ellos lo sabían. No podía evitar que difundieran la noticia. ¿Qué nos acabamos de encontrar? La doctora Rin y Sakura nos advirtieron, pero no entraron en detalles. Calcit insistió. Necesitaba saber a qué se enfrentaba. Era el primer paso para crear sus propias medidas para la isla Rhodes. Era evidente que los doctores Fuyuki no tenían el problema bajo control. Chernobyl estaba consumida por su error de juicio. Calcit no bajaría la guardia con ellos. Mal. Eso es lo que llamarías maldad. Talula esperaba morir. Esperaba que Patriot la derribara. Todos a su alrededor la vieron forcejear. Sus brazos temblaban mientras Kaschei luchaba por retroceder y cortarle la garganta, mientras Talula se aferraba al poco control que le quedaba para mantenerlo a raya. La hoja estaba a solo centímetros de su cuello, y se acercaba. En un momento sostenía su espada. Al siguiente, había desaparecido. Talula se tambaleó sorprendida al darse cuenta de que la espada por la que luchaban había desaparecido. Se miró las manos, preguntándose dónde estaba la espada. Córtala con romper reglas. Talula y Kaschei alzaron la vista al unísono hacia quien hablaba. Sus ojos se posaron en el Dr. Rin, quien de repente clavó su espada en el suelo. Debería detener la influencia del parásito sobre ella. Patriot no dudó, arremetió y derribó a Talula antes de que Kaschei pudiera volver a usar su cuerpo. Empujó la hoja del noble fantasma sobre su piel expuesta y dibujó una fina línea de sangre. El efecto fue instantáneo. Talula sintió que Kaschei desaparecía, reemplazada por un vacío absoluto. Por segunda vez ese día, la serpiente negra inmortal había sido expulsada de su cuerpo. Eso no fue lo único que cambió. Una repentina oleada de energía la abandonó, pero a Talula no le importó demasiado. Talula seguía aturdida cuando Patriot la bajó lentamente al suelo. No se arriesgó, sujetándola con las manos a la espalda mientras estaba en el suelo. ¿Eres tú, Talula? ¿O sigues siendo Kaschei? Gruñó con fuerza. Todos a su alrededor mantuvieron la guardia alta. Nadie iba a arriesgarse. Habían visto lo poderosa que era Talula durante la pelea. Talula no pudo responder. Debería ser Talula. La única forma en que Kaschei podría tomar el control era mediante un hechizo. El rompedor de reglas destruye construcciones mágicas. Talula miró al Dr. Rin, quien le explicó la capacidad de la daga. Lo sabía. Talula nunca imaginó que existiera un artefacto capaz de anular las artes. Pensándolo bien, debía de haber docenas o cientos. Los artefactos mágicos no eran tan desconocidos. Encontrarlos y adquirirlos era el problema. Parece ser una experta en magia, señorita. Patriota miró a Rin. ¿Qué debemos hacer para contener a Talula? Rulebreaker ya anuló su contrato con Shirou. Debería haber vuelto a su nivel normal. Sigue usando la daga con ella. No debería poder usar hechicería, o mejor dicho, artes, mientras la usemos repetidamente con ella. Ese era el problema con Rulebreaker. Podía anular contratos mágicos al contacto. Pero si alguien creaba constantemente nuevos hechizos, entonces tenía que rehacerlos una y otra vez. Cada hechizo contaba como una construcción mágica que debía ser negada. Chen, detrás de Rin, no dejaba de mirar a Talula y a ella. Vio a su jefa acercarse tras Patriot y empezar a sacar cosas de su bolsillo. Chen no sabía si debía sentirse feliz. Por un lado, sentía un alivio indescriptible. Talula no había muerto. Su hermana solo estaba inmovilizada. Por otro lado, Chen se dio cuenta de que no sabía qué pasaría después. Había uno, o dos, líderes de la reunión en la zona. Miró al segundo que se acercaba. Otro conejo igual al líder de Rhodes Island.
La canosa Cautus corrió hacia ellos, trayendo consigo una ligera brisa fría que los refrescó a todos del calor de la plaza incendiada. Patriota. Se acabó. Su tono era de preocupación, mirándolos a él y a Talula, a quienes mantenía en el suelo. Todavía no. Tengo que desactivar sus artes correctamente. Habló la doctora Rin, moviéndose entre Patriot y Talula. Todos la veían dibujar círculos de sangre en el suelo, escribiendo caracteres misteriosos entre cada segmento. Nadie interfirió, confiando en quien asumían era la única practicante de artes de verdad. Dame un minuto para terminar esto. Miró a Patriot. Tú también te afectará porque estás dentro del círculo con ella, pero lo quitaré más tarde, cuando podamos asegurar a Talula. Patriota sintió para mostrar su conformidad. No confiaba en que Caschei no regresara y tuvo que mantener a Talula inmovilizada. ¿Cómo funciona esto?, preguntó Amilla mientras observaba. Estaba preparada para intervenir y ayudar a la doctora Rin si la necesitaba. ¿Podemos hacer algo para ayudar? Ahora no. Más tarde, cuando la traslademos, necesitaré ayuda. Rin ya estaba considerando cómo proteger mejor a Talula. Su círculo mágico actual la retendría temporalmente. Era un ritual de un solo uso que consumiría una cantidad considerable de Originium para desconectar a Talula de su energía mágica durante unos días, tiempo suficiente para que Rin preparara un hechizo más potente. Muévela, repitió el hechicero de la reunión. Chen comprendió lo que la chica estaba pensando. Ella también llegó a la misma conclusión. Había dos grupos allí: Isla Rodas y la reunión. Ambos bandos se consideraban oficialmente enemigos, o más concretamente, se sabía que la reunión denunciaba oficialmente a Isla Rodas. Ri era una facción neutral y no era hostil a ninguna organización de Terra. Aquí y ahora, Rhodes Island y la reunión determinarían el destino de Talula. ¿Puedo sugerir que pospongamos las negociaciones?, intervino Amilla. Todos están cansados. Sé que ninguna de las partes quiere pelear ahora mismo, pero aún así necesitamos discutir la situación. Miró a Patriota, quien ahora era el líder de reunión con Talula prácticamente destituida. O tal vez derrocada. Mañana. Hablamos mañana, asintió Patriot. Eso les daría a ambos bandos tiempo suficiente para descansar. Durante ese tiempo, también podrían examinar el estado de la ciudad. Caschei estaba convencido de que había perdido, pero nadie a su alrededor estaba seguro de que la ciudad estuviera detenida. Estaba a solo unas horas de Lungmen y, de todos modos, todos estarían muertos si la placa de la ciudad de Chernobyl embestía a Lungmen. Nota del autor. Los últimos 4 meses han sido muy ajetreados para mí. Nuestro perro Summer, de 14 años, distinto del marrón, se infectó la sangre con una pulga y colapsó. Su hígado estaba fallando y su cuerpo no podía producir sangre. Tuvimos que cuidarlo a diario hasta el 24 de octubre, cuando perdió la batalla. Quiero dedicarle este capítulo. Gracias a todos por su paciencia mientras tuvimos que cuidar a nuestra mascota de 14 años. Su sufrimiento ha terminado y ahora descansa en un lugar mejor. Dame un tiempo para volver a escribir con ritmo. Han sido unos últimos meses muy difíciles. Capítulo 31. Nota rápida del autor. Este capítulo es una introducción maravillosa al caos político de Arcnix. Fans de Fate, prepárense, porque pronto habrá mucho contenido de saber. Chen observó el cielo nocturno sobre ellos. Tras probablemente el día más agitado de su vida, le sorprendía lo tranquilo que podía estar allí. El sol se había puesto hacía más de una hora. La lucha había terminado a media mañana y habían pasado varias horas desde que Rhodes Island confirmó que la lenta desaceleración de Chernobyl se detendría a pocos kilómetros de Lungmen. El desastre se había evitado. Chen apartó la mirada del apacible cielo nocturno y se dirigió a los demás guardias. Eran representantes de la isla de Rodas y la reunión, que vigilaban a la prisionera. Era principalmente una cuestión de seguridad y tranquilidad. Los supresores mágicos de la doctora Rin contendrían sus artes, pero a ninguna de las organizaciones les gustaba la idea de subestimar a su prisionera. Chen no necesitaba estar allí. Su ocupación se relacionaba más con la seguridad de la doctora Rin y Sakura. Definitivamente no eran el tipo de clientes que ella esperaba. Ni tampoco lo que uno esperaría de los médicos.
En su primer día de contratación, la doctora Sakura desapareció. Seguida de ella, la doctora Rin demostró una de las habilidades cuerpo a cuerpo más rápidas que Chen había visto en su vida. Esto fue menos sorprendente que su aparente habilidad para ejercer una amplia gama de artes. Buscaban reunirse con su tercer miembro, quien aparentemente estaba atrapado en medio de Chernobyl, capturado por la reunión. Tenía sentido, ya que eran conocidos por su eficaz tratamiento de oripatía. Algunos de los refugiados infectados que llegaron a Lungmen difundieron la noticia. Chen ya esperaba que este Dr. Shirou superara con creces sus expectativas. Lo había visto brevemente hacía unas horas, cuando el otro equipo de Rhodes Island regresó de la torre de control de Chernobyl. La doctora Rin corrió y los arrastró a él y a la doctora Sakura hasta el equipo médico de Ri, que se encontraba en el lugar del accidente del Btol. Chen tenía la opción de seguirlos, pero decidió que quedarse de guardia era una mejor manera de aprovechar el tiempo. Había muchos operadores de Ri con el equipo médico. Estarían a salvo. Ella no decidió quedarse cerca de Talula por elección personal ni nada por el estilo. Su media hermana estaba esposada y encadenada para impedirle moverse. Talula parecía resignada a su destino. Chen había estado observando al Draco con la mirada fija en el suelo casi todo el día. No había hablado desde su batalla de ese mismo día. Chen miró a los demás guardias. Al igual que ella, ambos habían estado presentes durante la batalla. Uno de ellos incluso tomó la primera línea. Skadi, la de ojos rojos y cabello blanco, montaba guardia sin cansarse. La chica había permanecido de pie todo el día, incluso después de una batalla destructiva con Talula. La otra, Frostnova, era la general de la reunión responsable de hacer la lucha más llevadera para todos los presentes. Su atmósfera de hielo era lo suficientemente poderosa como para afectar el fuego de Talula hasta cierto punto. Fue su hielo el que protegió a Patriota por un breve instante, y también fue responsable de proteger a Milla, líder de Ri, durante la lucha. Considerando a quienes protegían, tenía sentido tener un fuerte combatiente cuerpo a cuerpo y a distancia. Talula era débil al cuerpo a cuerpo, y sus artes de fuego eran contrarrestadas por el hielo ahora que había perdido parte de su poder. Un pequeño movimiento le llamó la atención. Chen miró de reojo y observó la figura acercarse. Observó sus rasgos. Cabello pelirrojo, algunas canas. Piel clara. Cargaba unas latas. Fueron las reacciones de los otros tres las que despertaron su interés. Frostnova de repente pareció alerta, con las orejas alzadas en su dirección. La reacción de Skadi fue más reservada. Se giró ligeramente y lo miró, la mayor reacción que había tenido en todo el día. Sorprendentemente, la reacción más pronunciada fue la de Talula. Su rostro, que había estado decaído todo el día, levantó la vista. Vaya, 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 si no es el doctor. Habló. Todos la miraron fijamente. Chen frunció el ceño. Algo andaba mal. Tenía razón al suponer que podrías poseer repetidamente a Talula. Eres Kashchei, ¿verdad? El hombre se detuvo cerca de ellos. En efecto. Tengo que agradecerte. No todos los días me topo con algo nuevo y extraño. Has despertado mi interés. Chen no podía creer lo que oía. Kashchei había vuelto. Creía que le habían quitado su influencia. No creo dar la impresión de ser una persona interesante. Rin me dice a menudo lo estúpido que soy. Su expresión indiferente no delataba sus pensamientos. Deben tener hambre los tres. Aquí tienen algo de comer. Lo siento, en la reunión no había cucharas. El desconocido pelirrojo ofreció las latas. Chen observó a Frostnova tomar rápidamente el bocadillo ofrecido. Como había dicho, no había cuchara, así que la única forma de comer era directamente de la boca de la lata. No, gracias. Estoy bien. Chen declinó. Le preocupaba la higiene. Beber directamente de una lata en medio del campo de batalla no era precisamente saludable. Por no hablar de la calidad de los ingredientes. Si provenía de la reunión, el suministro debía de provenir de fuentes no verificadas. ¿Está limpia?, preguntó al operador de Ri. Skadi observaba la sopa en cuestión. Su expresión podía ser inexpresiva, pero al mirar a través de la cortina se podía apreciar su interés en la sopa. Sí. Lavé las latas.
La comida no es la mejor, pero trabajé con lo que tenía. A todos les encanta la comida de Shirou, comentó Frosnova sin poder evitarlo antes de retomar su sopa. Así que ese era el nombre del hombre. Chen lo vio antes corriendo hacia la doctora Rin con su hermana en brazos. Su jefe la revisó antes de que ambos se adelantaran corriendo hacia el grupo médico principal en el lugar del accidente de Ri. Chen tuvo que retroceder con el resto del equipo de Ri y los dos líderes de la reunión mientras escoltaba a Talula a un punto neutral cercano, entre el batallón de la Guardia Escudo más cercano y el campamento de la isla Rhodes. Chen parpadeaba con aire de búho. La actitud de Frosnova durante todo el día era similar a la de Skadi. Bueno, las cuatro tenían prácticamente la misma atmósfera, retraídas y silenciosas. Las tres habían estado concentradas en proteger a Talula, mientras que la última llevaba todo el día mirando al suelo. Su actitud dio un giro de 180 grados con la llegada de Shirou. La chica de repente se mostró un poco menos retraída e incluso se unió a la conversación. «Solías dirigir un comedor social en Chernobyl», dijo Skadi mientras miraba a Shirou. «Oh, ¿te acuerdas?» Shirou sonrió levemente. El olor de tu comida distrajo al equipo. Rojo incluso quiso alinearse, compartió el supersoldado egireano. En realidad no es nada. Intentábamos congraciarnos con todos para que no nos sobrepasaran. En retrospectiva, la comida solo nos aumentó el trabajo. Shirou le pasó una lata de sopa a Skadi. Ella observó su contenido un rato antes de llevársela lentamente a los labios para probarla. ¿Se conocen? Chen no pudo evitar preguntar. La isla de Rhodes nos contactó hace unos meses cuando dirigíamos la clínica Fuyuki, explicó Shirou. Skadi y su líder, Kaltzit, se unieron personalmente a la fila de pacientes para una reunión. Nos invitaron a unirnos a la organización. Me enteré de su clínica por los refugiados que llegaron a Lunmen. Chen miró a Talula. Aunque no estaba segura de si Kaschei o su hermana eran los responsables, ambas compartían la responsabilidad del posible desastre. Dado que la doctora Rin y Sakura se han unido oficialmente a la isla Rhodes, ¿significa esto que no tienen intención de restablecerla? Rin y Sakura se unieron a la isla Rhodes. Shirou parpadeó un par de veces mientras repasaba la última revelación. Se suponía que debíamos mantener un perfil bajo. Si tratar la oripatía era tu idea de pasar desapercibido, entonces fue un mal intento. Chen dijo con cara seria. ¿En serio? ¿Quién en su sano juicio habría pensado que tratar la enfermedad más infame de Terra era una buena idea para evitar llamar la atención? Le sorprendió que la noticia tardara tanto en llegar a Lunmen. La clínica Fuyuki dio la señal con su decisión. No era de extrañar que Rhodes Island y la cercana reunión se enteraran tan rápido. ¿Te unes a la isla Rhodes?, susurró Frosnova. El conejito había dejado de comer. Chen observó la expresión compleja en el rostro de la chica. Si eso es lo que Rin y Sakura decidieron, entonces sí. Chen no estaba segura de si estaba viendo cosas, pero parecía que Kautus había agarrado su lata de sopa un poco más fuerte. ¿Cocinaste esta sopa? ¿También sabes cocinar en Rhodes Island? Chen parpadeó al darse cuenta de que Skadi estaba inclinando la lata de sopa para que el contenido le goteara en la boca. Ya estaba vacío. Si puedo acceder a las cocinas. Kaltzit te dará permiso. Ni siquiera era una petición. Lo estaba diciendo directamente. El tono inexpresivo de Skadi no podía ocultar la mirada que le lanzaba. Ahora, Chen estaba segura de que no estaba viendo cosas. La despreocupada operadora de Ri parecía un poco más aguda. Era más parecido a ver a uno de sus operadores de LGD concentrados en una misión importante. Incluso durante la pelea con Talula, Skadi no había mostrado esa expresión ahora que Chen lo recordaba. ¿Tan buena está la sopa? Chen la miró con extrañeza. Skadi era operador de Ri. La calidad de la comida en la isla de Rhodes sería una de las mejores del mundo. Era una organización médica líder en Terra. Los estándares de la comida no solo serían saludables, sino también comparables a los mejores de la zona. Sí. Skadi se volvió hacia Shirou. ¿Puedo tomar otra? Lo siento, solo traje una para cada una. Les traeré más después de cenar. Shirou le quitó la lata de sopa vacía. Por favor, hazlo. Creo que lo intentaré.
Chen cedió y aceptó una lata que le ofrecieron. La última lata se la pasó a Talula o a Caschei, ahora que estaba claro que había recuperado el control. Observó la sopa igual que Skadi unos momentos antes de intentar un pequeño desliz. Vaya. Tenía razón. ¿En serio se había preparado esta sopa en medio de la nada? Chen se sintió devorándola a buen ritmo. El sabor sencillo era de esperar. Había pequeños trocitos de verdura y carne en la sopa que claramente se usaron para hervir el sabor, pero de alguna manera pudo percibir los sabores individuales con mayor intensidad para ser algo hervido en agua. La sopa en sí misma mezclaba los sabores a la perfección, lo que solo contribuyó a realzar el sabor de los ingredientes individuales que pudo percibir. ¿Me dejarás hablar con Talula? Chen dejó de comer cuando Shiro habló con la última persona. ¿No te enoja que me haya apoderado de ella otra vez?, preguntó el hombre que usaba el cuerpo de Talula con un dejo de confusión. Solo podemos separarte temporalmente de Talula antes de que regreses a su cuerpo. Parece que nuestra mejor opción es mantener la cordialidad. Hasta que encontremos una manera de lidiar contigo definitivamente. Pero Shirou no necesitaba decir eso. Me temo que hemos perdido la cordialidad después de los recientes acontecimientos. No me caes bien y yo no te caigo bien. ¿De verdad quieres controlar el cuerpo de Talula todo el tiempo como prisionera? Chen no podía rebatir la lógica de esa pregunta. Caschei no tenía nada que hacer ahora. Parecía mezquino que le quitara el control a Talula sin obtener nada a cambio. Tienes razón. No tengo nada que hacer aquí. Caschei sonrió. La sonrisa en el rostro de su hermana enfureció a Chen, pero no pudo evitarlo. Caschei aún tenía un fuerte control sobre el cuerpo de Talula. La sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro y pronto fue reemplazada por una expresión de inquietud. ¿Qué necesitas? Las siguientes palabras que salieron de la boca de Talula fueron tensas. No se parecían en nada a las que Caschei había dicho un momento antes. Ahora era evidente que era Talula. Primero un poco de sopa. Necesitas comer. El tono de Shirou cambió. Ya no era la atmósfera tranquila con la que llegó. Se volvió seria. Chen vio a Talula dudar un momento antes de tomar la lata de sopa a regañadientes. Era evidente que no tenía opción de rechazarla. Chen vio una breve sorpresa en el rostro de su hermana al probar la sopa. Al igual que las demás, obviamente le pareció rica. ¿Cuánto control tienes sobre tu cuerpo? Pequeño, solo puedo tener el control cuando Caschei no me lo quita por la fuerza, murmuró Talula. Chen y los demás que los rodeaban los observaban en silencio. Seguían en guardia incluso si Caschei cedía el control temporalmente. Podría volver en cualquier momento. Talula estaba desconectada de sus artes, pero no se arriesgarían después de esa mañana. ¿Hay algo que puedas hacer para luchar contra él? Este es tu cuerpo, no el suyo. Shirou se cruzó de brazos. Chen vio que Talula la miraba. ¿Puedo luchar un poco contra él? Shirou no pasó por alto la mirada que Talula le dirigió. Miró a Chen y luego a Talula varias veces. No nos conocemos. Chen sintió que la observaba con atención. No eres de Rhodes Island ni de Reunión. ¿De dónde eres? Lunmen. Chen no sintió la necesidad de mencionar su conexión con el departamento de guardia de Lunmen. Ahora era oficialmente guardaespaldas, asistente de la doctora Rin Sakura. Este hombre era su amigo, pero Chen aún no sabía qué pensar de él. Perdón si parezco demasiado entrometido, pero ¿cuál es tu relación con Talula? Soy su media hermana. De todas formas, tarde o temprano lo habría sabido. La doctora Rin y Sakura se lo habrían dicho. Has venido hasta aquí por ella. Shirou no le hizo ninguna pregunta. Parecía más concentrado en conectar las pistas. Asegúrate de cuidar de Talula. Chen frunció el ceño. ¿Qué quería decir con eso? Necesita tu ayuda ahora mismo. No tienes que decirme eso. A Chen no le gustaba que este hombre se metiera de cabeza en su situación. Era difícil. No necesitaba que nadie interviniera. Chen lo vio volver su atención a Talula. No dudes en pedir ayuda. Caschei no es un problema que tengas que afrontar solo. Talula no le respondió. Unos pasos nuevos llamaron su atención. Chen apartó la mirada de Shirou para observar al nuevo desconocido. Su mirada se posó en una armadura negra que no olvidaría pronto.
La última vez que Chen la vio fue durante el desastroso ritual que la doctora Rin y Sakura realizaron a bordo de la isla Rhodes ese mismo día. ¿Cómo podría olvidar esa oscura y premonitoria sensación que emanaba de su espada? Era perceptible incluso con el aura oscura e impía que emanaba de Sakura. Un escalofrío le recorrió la espalda. Chen tuvo que sujetar a Kik Xiao a la defensiva. Shiro. Chen recorrió lentamente a todos con la mirada. Nadie más sabía qué blandía esta chica. Llevaba a Kik Xiao, pero esta mujer llevaba algo completamente diferente. Frostnova y Skadi observaron a la recién llegada sin vacilar. De todos, fue Talula quien reaccionó de forma más parecida a ella. La expresión de su hermana se quedó paralizada al observar la figura de la armadura oscura. Saber. Incluso la expresión de Shiro era cautelosa. Tenía que saberlo. Sin duda. La doctora Rin y Sakura invocaron a esta mujer para rescatarlo de la reunión. Creían que era necesaria. Que era la única poderosa para traerlo de vuelta. Rin quiere que vuelvas. Chen se dio cuenta de que era una mujer. Su voz no era la de un hombre. Al observarla más de cerca, su rostro parecía demasiado pálido. Su expresión seria ocultaba algo de su feminidad, y su aire firme solo reforzaba esa creencia. Sintió que se congelaba cuando la mirada de la mujer se posó en ella. Chen sintió su atención, antes de que se desviara hacia el resto. Ya voy. Shiro los miró por última vez. Volveré luego con algo de comer. Solo necesito encargarme de algo. Caminó hacia la chica, ahora conocida como Saber. ¿Quién es ella? Shiro hizo una pausa. ¿Quién? Esa chica. Chen comprendió a quién se refería la mujer con armadura. La del vestido negro. La mirada alarmada de Talula se cruzó con los ojos amarillo pálido de Saber. Shiro frunció el ceño. Unos segundos de silencio llenaron el aire antes de responder. Es Talula. Una líder de la reunión con otra alma poseyendo su cuerpo. ¿En serio? La mujer la miró fijamente unos segundos más antes de darse la vuelta. No nos entretendremos más. Rin espera. Dio unos pasos antes de mirar atrás. Shiro captó la indirecta y la siguió, a su ritmo. Chen, ¿lo sentiste? Susurró Talula cuando se fueron. ¿Lo sentiste? Es peligrosa. Chen se volvió hacia su hermana. Su mente repasaba el breve encuentro. No, eso no, algo más. ¿Qué? Ella se siente familiar. Nearl se desplomó cerca del avión Bertol caído. El equipo médico de Rhodes Island se concentró principalmente allí con los operadores heridos, mientras que el resto se dividió en dos grupos para diferentes objetivos. Estoy bien. Deberías concentrarte en los demás, gruñó Nearl mientras Calcid la observaba. Lleva semanas prisionera de la reunión, señaló la líder de Rhodes Island. Todos están mucho más preocupados por ti. Amiya no fue la única persona que envió solicitudes para formar un equipo de rescate. Muchos lo hicieron. Terminó de revisar a Nearl. La curanta no parecía haber sufrido ninguna herida durante su confinamiento. Mira a tu alrededor. Muchos están observando. Verte a salvo les aliviará mucho más que un médico en este momento. Nearl miró a su alrededor. Fiel a sus palabras, varios la miraban fijamente. Se sintió conmovida. No deberías, bajó la mirada. Has estado en muchas misiones con nuestros operadores. Eres conocida por arriesgarte al peligro. Cuando el equipo de recuperación del doctor regresó sin ti, todos asumieron lo peor. Muchos te dieron por muerta. ¿Puedes culparlos por estar preocupados? Calcid la miró con el ceño fruncido. Sé que la situación estaba fuera de tu control, pero recuerda no arriesgarte a menos que sea necesario. Es una orden. Sí. Nearl sintió que la regañaban. Calcid tenía una atmósfera así. Continuando, necesito que asistas a la reunión con la reunión mañana. ¿Eh? ¿Por qué querría Calcid que viniera? Nearl no tenía nada que aportar a la reunión. Lo primero que pensó fue en seguridad, pero probablemente había algo más. Ahora que el desastre se ha evitado, algunos civiles que la reunión mantenía prisioneros lograron encontrar la isla Rhodes. Amiya y yo hablamos con ellos y mencionaron que una curanta rubia los había liberado durante el caos. Algunos te reconocieron como el Caballero Radiante. Calcid la miró.
En el borde de sus labios se dibujó una leve sonrisa que Nearl no estaba seguro de si era una visión. La reunión también lo notará. Ahora que Talula no es su líder, Patriota asume su papel. Serías la mejor representante civil. Mejor representante civil. Nearl estaba perdida. No estaba cerca de ningún civil. Sí, rescató a algunos, pero no fue la única. Nearl se topó con algunos campamentos donde los miembros de la reunión liberaban a los prisioneros. Antes de que estallara la lucha esa mañana, Nearl se unió a Shiro y se encontró con dos generales de la reunión. Patriota, líder de algunos grupos de la reunión, envió un mensaje a sus hombres para que liberaran a los cautivos. Nearl habló con algunos de ellos durante las luchas internas y coordinó la agrupación de civiles con otros campamentos que los hombres de Patriota habían tomado. No podían permitir que los civiles anduvieran sueltos por el campo de batalla. Era demasiado peligroso. Agruparlos con una pequeña fuerza para protegerlos fue la decisión correcta. Si quieres a alguien que represente a los civiles, Shirou sería mejor. Pasó más tiempo con ellos mientras estuvimos cautivos. Nearl había visto la reputación de Shirou con los prisioneros y la reunión. Lo observaba cocinar para cada campamento que encontraban, incluso enseñando a los cocineros a mejorar la comida. Más aún teniendo en cuenta que sabía que estaba tratando a Oripati para la reunión. Muchos pacientes enfermos se habían curado en las pocas semanas que estuvieron cautivos. ¿Crees que sería un mejor representante? Kal'tsit la miró. Necesitamos a alguien que actúe en su beneficio. La reunión tendrá mucho trabajo lidiando con luchas internas durante los próximos meses, mientras las estructuras de poder cambian tras la destitución de su anterior líder. Luchas internas, ¿eh? Nearl desconocía la situación fuera de Chernobyl. Solo sabía que dos generales se quedaron allí hasta el regreso de Talula, Patriot y Frostnova. Los conoció esa misma mañana. Sí. Tengo razones para creer que no todos los generales de la reunión están del mismo bando. Si Patriota y Frostnova estaban en contra de Talula, entonces otros también podrían estarlo. Tenemos una general de la reunión en nuestras manos ahora mismo. La usaremos como palanca para llegar a un acuerdo con la reunión. Tenemos un general con nosotros. El tono de Nearl reflejaba su sorpresa. ¿Recuerdas a la chica que Montres TR llevaba cuando llegamos? Esa Sarkaz. ¿Y qué hay de ella? No era fácil no verla. No dejaba de gritarle a Kal'tsit. Kal'tsit resopló. Se llama W, es la líder de los mercenarios Sarkaz de la reunión. Sin ella, la reunión tendría elementos rebeldes entre sus fuerzas. Necesitan a alguien que pueda controlar a esos mercenarios o se arriesgarían a ser traicionados por sus aliados más fuertes. Nearl sabía que los Sarkaz eran una de las razas más fuertes. La reunión estaba compuesta principalmente por infectados y mestizos. Los mercenarios Sarkaz se posicionarían fácilmente como luchadores de élite comparados con el miembro promedio de la reunión. Si se rebelaban, causarían mucho daño a los remanentes de la reunión. También está el asunto de las fuerzas de la reunión en las afueras de Lungmen. La placa base de Chernobyl se detendrá cerca de Lungmen y estaremos a su alcance. Dado que fueron el grupo principal en el asalto a Lungmen, es probable que sus generales se alineen con Talula. ¿Tenemos alguna idea de quiénes son los generales cerca de Lungmen? De hecho, sí. Kal'tsit cerró los ojos al recordar la información necesaria. Los pulmones capturaron a dos comandantes de reunión durante el asalto a la ciudad, Mephisto y Rompecráneos. Como Talula, Patriota y Nova Escarcha están aquí, quedan Matador de Coronas y Fausto como los comandantes restantes a cargo de la reunión fuera de los pulmones. Fue mucho más caótico de lo que Nearl pensaba. No se le daba bien la política ni nada parecido. Sus habilidades de liderazgo solo se aplicaban a equipos pequeños, no a organizaciones enteras. Ya era caótico liderar y coordinar sobre el terreno con aliados. Intentar llegar a acuerdos con otros no era su especialidad. El caballero Casimirciano intentó calcularlo. De los 8 comandantes de la reunión, 3 estaban en Chernobyl con ellos. Talula fue derrocado, y, por lo que Nearl vio, Patriot y Frostnova eran líderes que se aliarían a una solución pacífica. Mucho mejor para Rhodes Island y Lungmen. Uno de ellos, W, fue capturado por Rhodes Island.
2 estaban en manos de Lungmen. En cuanto a los 2 últimos, estaban fuera de Lungmen, controlando la otra mitad de la reunión. 8 comandantes de reunión. Talula derrocada. Mephisto y rompecráneos tras las rejas de Lungmen. W bajo custodia de Rhodes Island. Eso dejó solo a la mitad del liderazgo de reunión. Patriota y Frosnovan Chernovok con ellos. Fausto y asesino de coronas a las afueras de Lungmen. Quizás tengamos una buena oportunidad aquí. De los 4 comandantes activos restantes, 2 parecían razonables. Los 2 últimos eran desconocidos, según el conocimiento de Nearl, pero una vez que se detuvieran en unas horas, estarían a tiro de piedra de los Lungmen y del contingente de asalto de la reunión. En la reunión de mañana, los 4 comandantes de la reunión se reunirían con Rhodes Island. Espera. ¿No esperarás a que Lungmen envíe una delegación? Kal'tsit negó con la cabeza. Solo causaría más caos y prolongaría los problemas. Conozco a Patriot. Servimos juntos en Ursus hace mucho tiempo. Su primera medida sería reagrupar a todos y alejarse de aquí. No arriesgaría al 4 ejército de Ursus para perseguirlos por frustrar sus planes de iniciar una guerra. Los Lungmen enviarían noticias a Ian y el país enviaría un ejército aquí si creen que la agresión de Ursus es inminente. La reunión se vería atrapada entre 2 ejércitos que no pueden igualar y mucho menos sobrevivir. No. La mejor decisión es reunirse con nosotros y resolver este desastre. La isla de Rodas es una facción neutral. Ursus y Ian no pueden iniciar una guerra una vez que la situación ya está resuelta. Por supuesto, podrían culparnos. Nuestra presencia y nuestra conocida condición de enemigos de la reunión podrían explicar su agresión. Kal'tsit hizo una pausa. Pero si tenemos un prisionero político de valor, entonces ambas naciones tendrían que ceder. Político, prisionero de valor. Nearl parpadeó. ¿Quién? Talula Artorius. El líder de la reunión. Esa es su posición actual. No, buscamos su puesto. Kal'tsit abrió los ojos y miró al cielo. Talula Artorius es la responsable de este desastre. Mantenerla cautiva significaría que todo terminaría aquí. Ursus y Ian no pueden perseguirnos o se arriesgan a convertir a Victoria en su enemiga. Victoria, ¿por qué están involucrados? Talula Artorius es una noble de Victoria. No es una noble cualquiera, es de la realeza. La única sucesora de la casa Artorius, un linaje de antiguos reyes de Victoria. Casi se quedó boquiabierto. ¿Qué? ¿Cómo? El líder de la reunión, un movimiento rebelde infectado, es un miembro de la realeza que tenía conexión directa con el trono de la que probablemente era la nación más poderosa de Terra. Si albergamos a Talula, nos convertiremos en un recurso invaluable, o en un enemigo, para los 8 grandes duques de Victoria. Algunos de ellos son dracos y podrían ser leales a la casa Artorius, Kal'tsit suspiró. O podrían intentar enviar asesinos a matar a Talula para mantenerse en el poder sin un rey. Cierto. Victoria no ha tenido rey desde hace unos años. Correcto. Las casas reales Draco, Artorius y Dublín, fueron asesinadas repentinamente un día. La actual casa real en el trono, los Aslan, también murió en el caos resultante cuando los aristócratas victorianos leales a los Draco creyeron que los Aslan eran responsables de la muerte de sus casas reales rivales. Así que la realeza victoriana simplemente se aniquiló en una destrucción mutua asegurada. Nearl estaba empezando a tener un dolor de cabeza. Se suponía que debían estar lidiando con la reunión para evitar una guerra desastrosa entre Ursus y Ian. ¿Cómo es posible que esto implicara de alguna manera una guerra civil en el otro lado del mundo? Nearl suspiró. Entonces, el objetivo es tomar prisionera a Talula para mantener la paz entre Ursus y Ian. Lo cual nos traerá problemas con Victoria. Ya tenemos problemas con Victoria. Los leales Aslan sospechan que estamos albergando en secreto al sucesor real de Aslan. ¿Qué? Traer a Talula atraería la atención de los leales a Draco, lo que garantizaría su protección. Oficialmente somos neutrales, pero los leales a Draco de Victoria nos brindarían protección adicional, especialmente contra fuerzas externas. Fuerzas externas. Los leales Aslan podrían enviar asesinos para eliminar al último Artorius de la realeza.
Nuestra neutralidad puede detener la mayoría de los intentos, pero los leales a Draco detendrían aún más. También ayuda a disipar cualquier sospecha de que Rhodes Island alberga al sucesor superviviente de Aslan. Nadie asumiría que albergamos a rivales políticos. ¿Me estás diciendo que ahora vamos a ser el centro de la lucha por el poder en la época victoriana? Victoria nos ha estado vigilando desde hace tiempo. Kal'tsit frunció aún más el ceño al mirar a Near. ¿No te lo dijo Siege? ¿Qué pasa con el operador Siege? Near levantó una ceja. Ella es la sucesora de Aslan que albergamos. Uno de ustedes, operadores, lo filtró. Se suponía que era un secreto, pero ya no lo es tanto. Aunque solo es un secreto a voces en Rhodes Island. Todos tienen contratos legales vinculantes para no compartir información de Rhodes Island con el exterior. ¿No lo sabían? Casi realmente quería maldecir. Nota del autor. Para los fans de Arknights, ya saben que el linaje de Talura es el dragón rojo de Victoria, la casa Artorius. ¿Qué es Victoria? Es la versión de Arknight de Gran Bretaña. ¿Quién más es la encarnación del destino del dragón rojo? Exacto. Es Seibada. Dun dun dun. Tenemos algunas historias para el segundo arco principal en muchísimos arcos más adelante. Vamos a los eventos secundarios convertidos en arcos argumentales. Allá vamos, Casimiers. Este capítulo, y los siguientes, son cortesía de un original Nameidobar. Les agradezco mucho a todos ustedes, ya que me ayudaron muchísimo. Cada pequeña donación me ayuda y me motiva a terminar los capítulos antes, así que su apoyo significaría mucho para mí. Ko-fi.com/w-unterf0x